No hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Qué es lo que cree usted que puede significar este dicho? Pero para algunos, vivir en ignorancia, tratar de vivir en la mentira, es mucho más cómodo que afrontar la verdad. Aunque no vamos a hablar acerca de lo que significa este refrán, el día de hoy quisiera que usted me pueda acompañar a ver una historia que sucedió hace mucho tiempo en la vida de Jesús. Esta historia nos narra acerca de un ciego sentado en el camino mendigando, pero que en el momento que reconoce al que está pasando por el camino, decide no dejar pasar esta oportunidad y toma lo que se está presentando delante de él y sale beneficiado frente a esta circunstancia. El día de hoy quiero que me acompañe usted a analizar la vida de una persona que de pronto tuvo un encuentro personal con Cristo. Quiero que me acompañe al texto para poder desarrollar más esta historia. En Marcos capítulo 10, versículo 46, vamos a ver la narración que hace Marcos, tal vez de boca de Pedro, y nos da las pinceladas y las enseñanzas que también lo toma Mateo y que también Lucas se ocupa de esta historia. Vamos a ver en Marcos 10, 46 esta historia que dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es la realidad de una persona que tiene la visión limitada. La visión de poder, pues, finalmente llevar su vida de una manera tal que no pudiese necesitar de un bastón o de una persona que lo esté guiando y dejando día a día, como este hombre tenía. ¿Sabe cuál era la situación de una persona así en la sociedad judía? Los judíos creían que la ceguera era producto del pecado. Algo más que ellos decían era que probablemente la ceguera era causada por los demonios o por la lágrima de un ángel que estaba en pena. También no se le permitía a los ciegos ser jueces en caso de un conflicto. Tampoco se le permitía a un ciego poder divorciarse y mucho menos acusar a su mujer por causa de celos. Tampoco se le permitía a un ciego poder emprender de pronto como una persona normal en la adoración del templo. ¿Sabe? Se creía que la ceguera pues finalmente podía pues ser provocada desde el vientre de su madre. Los judíos tenían en su imaginario colectivo tres cosas, pensaban en cuanto a alguien que estaba ciego. Uno, que sus padres habían pecado. Dos, que esta persona había pecado desde el vientre de su madre. Y tres, que la ceguera era que Dios estaba preveyendo un pecado de esta persona que todavía no había pecado, que todavía no había hecho o consumado y que en el futuro lo iba a hacer. Así tenían esto en la cabeza los judíos. Probablemente la ceguera era causada por un sinnúmero de enfermedades, pero los judíos creían que ser ciego era producto del pecado. Hay una historia que nos hace recordar en cuanto a esto. Está Jesús allí, ven un ciego de nacimiento, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan al maestro: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le dice que ni él ni sus padres, sino que este nació ciego para que pueda magnificarse la obra de Dios allí, para que todo esto pudiese reflejar la gloria de Dios. Cuando él lleva a cabo esta sanidad, el ciego finalmente recobra la vista, adora al maestro, pero esto trae todo un percance frente a los líderes religiosos. Ellos finalmente van a confrontar a Jesús y de manera sarcástica le van a decir: ¿crees que nosotros también somos ciegos? Y de manera burlona, un poco socarrona, ellos van a darle a conocer a Jesús que ellos ven bien claramente. Y Jesús le dice: justamente porque dice que ven, sus pecados permanecen. Esta es una realidad por la que Jesús dijo estas palabras: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. ¿Sabe? Justamente aquellos que se suponen más lúcidos son los más ciegos. Justamente aquellos que pueden decir, vemos claramente la situación, comprendemos claramente lo que está sucediendo, justamente de manera sarcástica son los más ciegos. Y esto es lo que Jesús decía a estos hombres. Este hombre que había sido ciego de nacimiento, ahora que recobra la vista, puede verlo, puede palparlo, puede adorarlo. Pero ellos que han estado viendo los milagros, escuchando las enseñanzas, aún permanecen dentro de su incredulidad y rechazan conocer a Jesús. Y sabe, este es un juicio que Él profiere finalmente para que los que finalmente piensan que pueden ver claramente, ellos terminen siendo cegados. La ceguera existe tanto de manera física como también de manera espiritual. Cuando las Escrituras aquí nos están hablando, ¿qué es lo que pretende esta historia decirnos? ¿Qué es la historia que vamos a desarrollar el día de hoy? Nos quiere enseñar. ¿Quiere solo hablarnos de un aspecto en la vida de Jesús, de su poder para sanar un ciego? ¿O quiere hablarnos de la misericordia que Jesús desplegó frente a una persona con una limitación física? Yo creo que hay algo mucho más profundo. Y tal como decimos en esta frase, la ceguera existe tanto de manera física como también de manera espiritual. Y esto es lo que nos dice las Escrituras. La ceguera es una realidad muy común, es una realidad que podemos palparla, no solamente sobre las personas que no conocen a Jesús. Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el mismo pozo. Pero hay algo que Él hace referencia a cómo el príncipe de este mundo ciega el entendimiento de las personas que no conocen a Jesús. Sale con sus métodos, sale con sus religiones, sale con sus filosofías, sale con sus diferentes formas de exponer la verdad o de tapar la verdad con la mentira. Dice el texto en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Constantemente Satanás va a estar oponiéndose a que el evangelio no pueda resplandecer en sus rostros. Las tinieblas de Satanás irán directamente a los ojos de las personas que no conocen de Cristo. Y aunque la luz de Cristo apunta hacia el corazón, Satanás constantemente estará tratando de cegar con las tinieblas los ojos de las personas. Hermano mío, pero la ceguera no es solo una realidad con las personas que no conocen a Jesús. También le puede suceder a un cristiano. También le puede suceder a personas que dicen seguir a Jesús. Hay un texto muy interesante en las Escrituras y que Jesús le habla a una iglesia, la iglesia de la Odisea, y le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia con todas sus ventajas, con todas sus adquisiciones, con todo su poder económico, había logrado situarse y estaba tan confiada y se había vuelto tan arrogante que había terminado por sacar a Jesús de su propia vida. Y sabe, el consejo que le da el maestro le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y mira el consejo al final: y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta iglesia estaba ciega, esta iglesia pensaba que estaba permaneciendo con Jesús, pero hay un enorme peligro que definitivamente se nos dice y se nos habla constantemente a través de las palabras de Jesús. Si no permanecemos en una relación viva con Él, si no permanecemos en una relación viva con su palabra, tarde o temprano empezamos a apagarnos, tarde o temprano empezamos a separarnos de Él. Y aunque somos salvos como por fuego, dice la Escritura, podemos terminar tan lejos de Él que terminamos tan ciegos como antes éramos. ¿Sabe? Esta es la historia y esta es la iniciativa que también vamos a ver el día de hoy. Cuando Bartimeo se llega a encontrar con el maestro estaba pasando con una gran cantidad de personas. Había multitudes que iban con él. Y dice el texto que de pronto, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Uno de los primeros pasos que nosotros vemos en la vida de Bartimeo es que él reconoce claramente qué estaba pasando ahí, quién estaba pasando y decide que esta oportunidad no la va a dejar ir. ¿Sabe? Cuando él sabe que Jesús Nazareno está pasando por ahí, él empieza a decirle a Jesús, a gritar a Jesús, a dar voces, dice el texto. Comenzó a dar voces, dice el texto en el versículo 47. Y muchos le reprendían para que callase. En lugar de que él pudiese ahora milanarse, en lugar de que él pudiese desanimarse, dice el texto en el versículo 48 que él clamaba mucho más gritaba, mucho más clamaba. Del grito pasó finalmente al clamor. Y esto es lo interesante de este relato. Clamar es pedir algo con vehemencia o desesperación. Este hombre de los gritos desordenados, desorientados, pero enfocados en Jesús finalmente pasa a clamar. No se amilana, no solo reconoce al maestro, sino que ahora conociéndolo y sabiéndolo quién era, empieza a clamar. Y hay una frase que constantemente va a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que este hombre pedía? Este hombre reclamaba, este hombre decía: yo soy un descendiente de David, yo tengo derecho a todo esto. Definitivamente no. Él estaba clamando por misericordia. Y esto es algo que, si nosotros miramos en el camino, esto es algo que detuvo a Jesús en el camino. Si usted mira y puede ver este relato, Jesús está pasando por ahí, alguien empieza a gritar, alguien empieza a pedir y Jesús empieza a escucharlo a la distancia. Pero ahora ya clama, pide con desesperación. Y hay una frase que está martillando constantemente el oído de Jesús: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es no solamente clamar, sino reconocer exactamente a quién le estás clamando. Para nosotros los gentiles, para nosotros las personas que no pertenecemos al judaísmo, decir hijo de David probablemente no signifique mucho para nosotros. Pero para los judíos, decir hijo de David era reconocer al Mesías. Era reconocer a ese hombre, a ese ser que habían esperado por siglos, que habían esperado y que se habían tejido muchas leyendas y se habían derramado muchas sangres por personas que decían: yo soy ese Cristo. Y sabe, cuando Jesús ve que en medio de esta multitud no hay nadie que todavía lo reconozca de esta manera, pero en el camino un ciego está clamando y está reconociéndolo como aquel que había de venir, hace que él se detenga. Qué interesantísimo ver es esta realidad. Y aunque ahora hay personas que lo están callando, también Jesús manda a llamarlo y se acercan sus discípulos y les dice: ten ánimo, Él te llama. Esto nos lleva al tercer paso que hizo este hombre. No solo lo reconoció, sino que clamó una vez conocido y luego dio los pasos necesarios para poder acercarse. Dice en el texto, versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Qué hermoso es esta escena, darnos cuenta de esta iniciativa que de pronto en un momento parece dudar, de pronto ahora está acercándose y está cara a cara con el Maestro. Y aunque todavía no puede ver, ahora su clamor ha sido respondido. Es interesante poder ver cómo Jesús pudo detenerse en el camino. Las profecías en Isaías decían que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Algo más decía la profecía: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Las profecías hablaban de este ser que iba a llegar y que iba a dar apertura de la cárcel y que iba a sanar a los quebrantados de corazón, que iba a dar también vista a aquellos que no podían ver. Es interesante poder ver cómo esto pudo detener en el camino de Jesús rumbo hacia Jerusalén y atender la voz de alguien que clamaba y que clamaba verdaderamente con conocimiento. ¿Sabe? En medio de esta multitud impersonal, que muchos de ellos lo seguían por diferentes índoles, por diferentes motivaciones, sale una voz
Una voz de aquel que lo está buscando y una voz que está diciendo dentro de sí mismo, esta oportunidad no la dejo pasar. ¿Sabes? Tal vez tú que me estás escuchando allí, tal vez que tú estás oyendo esto o tal vez lo estás viendo a través de tu teléfono, esto es una oportunidad que muchos de nosotros en algún momento lo vamos a tener. En medio de la multitud, en medio de todos los seres humanos, Dios sabe exactamente quién lo está buscando. Hay un relato muy interesante de una mujer en medio de toda una multitud que está apretando a Jesús, que están empujándole a Jesús. Hay una mujer que se acerca por atrás y toca su manto. Jesús se para y pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos con toda razón le dicen, caramba, maestro, ¿no ves que todos te están empujando y te están apretando? ¿Cómo vas a decir quién me ha tocado? Y Jesús dice, sí, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y entre medio de esta multitud hay una mujer temblorosa que se acerca al maestro y reconoce que ella se ha acercado y lo ha tocado y lo ha buscado. En medio de la multitud, entre toda la multitud siempre hay uno. Y entre toda la multitud siempre hay uno que sabe verdaderamente quién es el maestro. Y él sabe exactamente quién le está buscando por las razones adecuadas. Si tú estás escuchando este mensaje y tú realmente entiendes esta verdad, si hay un momento de lucidez en este tiempo que estás escuchando este mensaje o que lo estás viendo, es un buen momento para poder proceder también con esta lucidez que te da Dios, que está tocando tu vida, que está tocando tu corazón. Es un buen momento para abrir los ojos y permitir que la luz puede entrar a tu vida. Jesús dijo, entre tanto que tenéis luz, tienen que acercarse a la luz para que puedan ver, para que las tinieblas finalmente se disipen. Cuando Bartimeo finalmente se acerca al maestro, versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. La pregunta parece superflua, la pregunta tal vez parece que tenía un doble rasero, pero sabe, lo que Jesús estaba buscando claramente aquí es la respuesta adecuada de este hombre. Los ciegos se acostumbraban a mendigar. El relato que le hablé del ciego anterior estaba mendigando y había muchos ciegos en Israel que continuamente mendigaban. Jesús se para frente a él y le pregunta la finalidad de ¿por qué me has detenido? ¿Por qué me llamas? ¿Para qué me buscas? Y el ciego es muy claro y muy explícito. Tiene una finalidad en mente, que recobre la vista. Y es interesante poder ver a este hombre ahora, en lugar de pedir otras cosas, está claramente consciente de que esta limitación ya no va más. ¿Sabe, hermano mío, amigo mío? Esto es un momento desencadenante. Aquí dice el versículo 52, Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Pero lo que vemos en este momento es que enseguida recobró la vista, dice, y le seguía en el camino. Jesús prueba su corazón. No solamente el ciego lo reconoce, clama y se acerca a él. Jesús ahora aclara la situación, lo llama, aclara la motivación, pero finalmente lo prueba y le dice, vete, tu fe te ha salvado. En este momento el ciego recobra la vista y en lugar de tener un corazón desagradecido, en lugar de, como el relato nos muestra, de estos leprosos que fueron sanados, se fueron corriendo y solo uno volvió, este es un momento en que el ciego ahora recobra la vista y lo primero que pueden ver sus ojos es a la persona del maestro. Es hermoso este momento y a su vez también es muy esperanzador. La ceguera es una realidad, no solo física, sino también espiritual. Y es muy común. Si tú en este día dices, yo veo, muy bien, claramente entonces debes reconocer a Jesús como tu Señor. Pero si dices, yo veo, y tú dices, yo no quiero saber nada de Jesús, definitivamente tú no tienes la vista aún.
Y es un buen momento para que tú puedas entender esta verdad. Aquellos que se proclaman más lúcidos son en realidad los más ciegos. Bartimeo es la historia de un ciego que supo aprovechar este momento. Un momento que le dio de lucidez Dios y supo que el que pasaba por el camino era la persona indicada, era el Mesías, el que habían esperado. Y decidió en su corazón que esto no lo iba a dejar pasar. ¿Qué hay de ti? ¿Eres consciente de tus propias limitaciones? ¿Puedes ver que hay situaciones en tu vida que no las puedes arreglar por ti mismo? ¿Eres consciente de que una y otra vez has batallado con estos mismos males? ¿Eres consciente claramente, y tú lo puedes constatar, de algunas situaciones pecaminosas, algunas que pueden avergonzarte, algunas que ni te atreverías a contarlas, sabes exactamente que existen, pero de alguna manera has terminado disculpándolas, has terminado hasta celebrándolas? Créeme que esto es ceguera. Si hoy en esta mañana tú entiendes esta verdad, permite que Dios abra tus ojos, te dé la lucidez. Algo me sucedió hace muchos años atrás. Hace muchísimos años atrás, antes de conocer a Cristo, pensaba que yo era la persona más cool, la más chévere dentro del grupo, era la persona más viva y de verdad me veía rodeado de personas que celebraban mis groserías, que celebraban mi maldad. Recuerdo cuando que conocí a Cristo y cuando Dios permitió que mis ojos sean abiertos, pude darme cuenta que no era la persona que mejor estaba allí, sino era el más tonto. Que mis ojos habían estado ciegos a una gran realidad y que lo que yo celebraba como fantástico, que lo que yo celebraba como bueno, que lo que yo celebraba como delicioso, eran cosas aberrantes. Y por la gracia de Dios, Dios permitió abrir mis ojos y darme cuenta. ¿Sabe? Esto puede ser también para tu propia vida. Yo quiero invitarte en este día. Yo quiero pedirte que tú puedas orar allí donde tú te encuentres, en el lugar donde tú estás. O busca un lugar o agacha tu rostro y pídele a Dios que te dé vida, que te abra los ojos, que te permita ver la realidad. Pídele que perdone tus pecados y que entre a tu corazón. ¿Qué tal si oramos un momento y nos despedimos? Padre, te doy gracias pues por este momento. Y suplico, Santo Dios, que puedas abrir los ojos a aquellos que en este momento te invocan, que perdone sus pecados, que los limpie de sus maldades y que les ayude, Santo Dios, a poder conocer a Cristo como su Señor y Salvador, aquel que tú enviaste a morir y pagar por nuestros pecados. Sea pues, Padre Santo, que tú también guardes nuestros corazones y que nos permita, Santo Dios, que la ceguera no nos inunde, sino permítenos tener una vista clara y sabedores y conocedores de tu voluntad. Así lo ruego, Santo Señor, en el nombre de Jesús. Amén.